Todas las personas trabajadoras que se desempeñen en iguales condiciones gozarán de los mismos derechos en cuanto a jornada laboral y remuneración, sin discriminación alguna. En el artículo 405 indica, todas las personas trabajadoras que desempeñen en iguales condiciones subjetivas y objetivas un trabajo igual gozarán de los mismos derechos en cuanto a jornada laboral y remuneración sin discriminación alguna. Muchas gracias, Luis. Pero vamos al tema. ¿Qué es discriminación? La discriminación es el hecho de tratar a alguien desfavorablemente a causa, como les decía anteriormente, de su origen racial o étnico, de su edad, de alguna discapacidad, de la religión o creencias y de su orientación sexual. Si un anuncio de trabajo se indica absténgase de presentarse personas con discapacidad o no se aceptan negros, se trata obviamente de un caso de discriminación directa. Es correcto. En cuanto hablamos a la discriminación, en los casos, o mi sugerencia o recomendación es que no tienen que, se tiene que evitar ese tipo de consultas, únicamente crear perfiles, se tiene que, por ejemplo, hablar básicamente de qué es lo que requiere un puesto de trabajo y no de cómo es la persona o quién es la persona, porque al final de cuentas eso no es lo que beneficia o perjudica la relación laboral. Sin embargo, la prohibición de llevar sombreros en el lugar de trabajo podría ser discriminación indirecta contra algunas religiones, salvo que fuese por motivos de seguridad, por ejemplo. Bueno, en estos casos es un caso muy particular porque se da que tenemos que respetar el tema de la religión, como lo indica el artículo 404 del Código de Trabajo. En caso de que una persona considere que está siendo discriminada, puede acudir a reclamar por discriminación. ¿Qué se considera un trato desfavorable entonces? En el lugar de trabajo, un trato considerado como discriminatorio puede incluir negarle un trabajo a alguien injustamente, negarle un ascenso o un traslado laboral a alguien injustamente. Bueno, es correcto. En el caso de la discriminación, negarle un trabajo a alguien injustamente tendría que justificarse por qué es que no se le dio ese trabajo y por qué se eligió a otra persona. Estamos hablando que antes de que inicie la relación laboral ya puede existir un reclamo de una persona por discriminación. También tenemos la situación del acoso, que significaría intimidar a alguien mediante un trato hostil, degradante o humillante por el simple hecho de que se le vea diferente. El acoso no tiene por qué ser necesariamente obvio. ¿Nos puede dar algún ejemplo? Les voy a dar, por ejemplo, las bromas degradantes o los chismorreos constantes sobre una persona pueden ser o resultar humillantes. Eh, para ampliar el ejemplo, lo que llaman los seudónimos o apodos a alguna persona que no es de su agrado. Sin embargo, la persona o los compañeros insisten con ese apodo y la persona a partir de ese momento pueden reclamar discriminación. También tenemos la victimización, el hecho de tratar a alguien de malos modos o de manera diferente por haber presentado una queja por discriminación o por apoyar a un colega que ha presentado una queja. Bueno, con la victimización, eh, es un análisis en concreto, cada caso, ¿verdad? Nos estamos exponiendo ahora con la nueva reforma a que cualquier persona pueda acudir a a la discriminación. Sin embargo, el deber del patrono para prevenir es analizar cada caso en concreto y de ese modo poder evitarlo. Recordando, ¿verdad? La responsabilidad subjetiva que ahora recae sobre todo el representante patronal, donde también es su deber evitar ese tipo de conductas porque puede ser solidariamente responsable y eso puede crear un despido sin responsabilidad patronal, además que puede ser solidariamente a una multa por infracciones a procesos de leyes laborales. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la victimización y no malversar o malutilizar la información que venga de parte de los trabajadores. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo reconoce una persona la discriminación abierta? Discriminación abierta. Se asignan ciertas tareas a algunos grupos étnicos concretos, pero no a otros. Se rechaza sistemáticamente la participación de personas con discapacidad sin intentar realizar ciertos ajustes para dar cabida a sus necesidades. A todo el que es diferente, por ejemplo, a causa de su religión
u orientación sexual, se le niegan sus derechos o incluso un trabajo sin ir más lejos. Y se usan ciertas normas o modos de hacer las cosas para excluir a grupos de personas concretos. Ciertos grupos concretos están estereotipados. Existe la creencia generalizada de que no desempeñarán un buen trabajo. Este ambiente puede afectar negativamente a sus capacidades laborales. Bueno, los estereotipos es un claro y evidente caso de discriminación. Eh, Voy a dar un ejemplo para que quede claro. Una persona o como se considera que llegue a una entrevista de trabajo, por ejemplo, con una camisa corta, con todos sus brazos tatuados, y entonces ya por eso se considera que tal vez es una persona de no buenas costumbres y demás. Ese es un caso evidente de discriminación, porque puede tener mejor currículum y más capacidad que cualquier otro perfil o postulante al puesto. Entonces, evidentemente sería un caso de discriminación. ¿Cómo reconoce la discriminación encubierta? Divulgar falsos rumores con objeto de desacreditar a otro empleado, hacer comentarios despectivos u ofensivos sobre los compañeros de trabajo, realizar insinuaciones de carácter sexual sobre un colega en su presencia, realizar bromas sobre grupos de personas concretos, como por ejemplo grupos religiosos, gays y lesbianas o grupos étnicos, o bien hacer abuso físico, como tortas, golpes o de violencia intimidatoria. Hacerle la vida imposible a alguien por el hecho de haberse quejado por el trato que recibe o por apoyar a la víctima. ¿Tenés algún otro ejemplo de discriminación encubierta, Luis? Bueno, me parece que los ejemplos que están acá son muy claros. Sin embargo, sí debo aclarar que todos son evidentes casos de discriminación. Vamos al ejemplo de insinuaciones de carácter sexual. Eso, aparte de discriminación, también es una conculcación a la eh, violencia, digo, a la violencia o el acoso sexual entre compañeros de trabajo. Eso es un tipo de fuero especial, es una protección que se le da adicional a las personas que consideren de que están siendo intimadas o abusadas por medio del acoso en el trabajo. Bromas sobre grupos de personas en concreto, grupos religiosos, gays, lesbianas, todo eso está evidentemente tipificado en el artículo 404 del Código de Trabajo, por cuanto las señales de discriminación son claras para un eventual reclamo. Muchas gracias a los que nos están haciendo preguntas en el chat privado. Les recordamos que al final de la presentación vamos a tener sección de preguntas también. También les recordamos que pueden hacer la evaluación al final de la presentación. Vamos a ver algunos ejemplos. Una empresa de traducción insiste en que todos aquellos que se presenten para los puestos de traductor deben tener el permiso de conducir, ya que ocasionalmente deberán entregar o recoger trabajos de los clientes. ¿Es este un caso de discriminación, Luis? Bueno, evidentemente sí, ya que ese requisito impediría que algunas personas con discapacidad pudieran presentarse a este puesto, dado que conducir no es un requisito esencial para realizar este trabajo. La empresa está ejerciendo discriminación contra las personas con discapacidad, a menos que pueda probar la existencia de una razón objetiva y justificable que explique esta exclusión. Ahora en el espacio de preguntas podemos ampliar más este tipo de consultas en concreto. Negar un trabajo injustamente es una de las preguntas que estamos viendo en el chat. En un momentito los vamos a evacuar. Tenemos otro ejemplo, Luis. Un hombre de unos 60 años forma parte de un equipo de trabajo, cuyos miembros tienen entre 20 y 30 años. Todos sus compañeros, incluido el director, suelen salir juntos fuera del trabajo, pero nunca invitan a este señor mayor. Él descubre que durante las salidas tratan temas de trabajo y se siente marginado. ¿Es este un caso de discriminación? Evidentemente sí, es otra de las causales o exclusiones que se encuentran en el artículo 404 del Código de Trabajo, si dado que se excluye a este hombre de las conversaciones de trabajo a causa de su edad. Perfecto, muchas gracias. Tenemos el caso de una mujer se presenta a un trabajo en una empresa de restauración. Es rechazada porque la empresa alega que solo contratan personas con un título oficial en restauración. Posteriormente se entera de que le han ofrecido el trabajo a una amiga suya que acudió a la entrevista.
la amiga acudió mucho después y que aunque no tiene ningún título, sí la amiga tiene un color diferente. Bueno, evidentemente es otro caso de discriminación y eso me parece que contesta la pregunta que ve en el chat privado en cuanto a elegir a una persona injustamente. Porque si dos personas tienen la misma investidura y el mismo alcance estudiantil, por así decirlo, académico, y se elige a una sí y otra no, porque se le indica que ocupaba un título, es evidentemente la discriminación. La persona afectada puede solicitar su reclamo. En este caso, una mujer joven trabaja para una empresa informática. Ella asume cada vez más responsabilidades, pero su jefe se niega a darle un ascenso, alegando que es demasiado joven y que no sabrá hacerse respetar por los otros miembros del equipo. ¿Puedes indicarnos si este es un caso de discriminación? Sí, porque ha mencionado claramente que la edad es el motivo por el que le niega el ascenso. La discriminación en el lugar de trabajo por razones de edad es ilegal en Costa Rica. Y si esta mujer muestra que es capaz de asumir más responsabilidades, debería ser ascendida independientemente de su edad. Evidentemente, discriminación. Veamos el siguiente caso, ya vamos finalizando. Un hombre trabaja en un bar. Sus colegas piensan que es gay y no dejan de hacer bromas y comentarios sobre su inclinación sexual. Es un caso de discriminación, que los colegas piensen que él es gay. Sí, el hecho de hacer bromas y comentarios despectivos en el lugar de trabajo con respecto a la orientación sexual de una persona es injusto y constituye acoso y discriminación. Esa situación crearía un ambiente de trabajo muy difícil para este hombre, que podría verse incluso obligado a dimitir. La discriminación por motivos de orientación sexual es ilegal en Costa Rica en virtud de la Directiva sobre Igualdad de Trato en el Empleo. Muchas gracias. Vamos viendo las preguntas del chat privado. Hubo alguien que nos pidió que le aclararas un poquito más sobre el artículo 404, que creo que no lo escuchó bien. Bueno, con mucho gusto. Textualmente el artículo 404, en su título octavo, dice, discriminación en el trabajo, prohibición. Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación, es decir, por edad, como el ejemplo que indicábamos antes de la compañera que no podía ser ascendida porque indicaban que era muy joven. Etnia, por cualquier origen de su etnia, ninguna persona puede ser discriminada. En el sexo, eso está muy reglado, de hecho, en Costa Rica. Una empresa, por ejemplo, no puede tener 100% de personal masculino o 100% de personal femenino. Debe ser equitativo. En cuanto a la religión, debemos respetar cualquier religión y creencia de cualquier ser humano. En cuanto a la raza, es un tema más de discriminación. Sin embargo, la raza solo hay una, es el ser humano. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos hacia las personas. La orientación sexual, hay libertad de orientación sexual, no podemos discriminar a nadie por sus preferencias. El estado civil, sea soltero, casado, divorciado, nadie puede ser víctima de discriminación por su estado civil. En cuanto a la opinión política, no es únicamente el tema de a qué partido político le va o a quién va a votar, por ejemplo, ahora en las elecciones presidenciales, sino sus guías o preferencias políticas, como un ejemplo, que quieran incorporar un tratado de libre comercio y determinada empresa obligue a sus trabajadores a creer sobre cierto, un sí o un no. Eso es una discriminación. La ascendencia nacional, el género social, la afiliación, la discapacidad, la afiliación sindical, que es un tema que aparte otorga fuero sindical, y la situación económica, eso es un tema muy particular, porque se puede dar, por ejemplo, una discriminación por situación económica en el momento que usted vaya a contratar a alguien y le pregunte a dónde vive. Y si es un lugar que usted considera que es marginal y por eso no le va a dar el trabajo, es una evidente discriminación. Y para concluir con el artículo dice, o cualquier otra forma análoga de discriminación,
Eso al momento de redactar el texto nos están indicando que ahora cualquier reclamo o cualquier persona que considere que está siendo discriminada se puede amparar con esta frase final del artículo 404. Gracias. Tenemos una consulta de nuestra participante, Sonia. Ella, la consulta que hace es, ¿y si hay un tema de uniforme, puede ser obligatorio? Bueno, buenos días, Sonia, un placer. El uniforme es un tema que si el patrono evidentemente está regulando o reglando el uso de ese uniforme, da las herramientas, es un deber del trabajador cumplir con el uniforme. Sin embargo, no es que a unas personas les va a dar uniforme, a otras no, porque hay una evidente discriminación. Pero si es parejo para todo el personal, es un tema que el patrono con un, no sé, un reglamento, un código o una circular pudiera regular y evidentemente aplicar a todos los trabajadores. Muchas gracias. Me quedó claro a mí. Esperemos que a Sonia también le quede claro esta pregunta, porque Sonia también nos está preguntando, ¿qué significa negar un trabajo injustamente en caso que se escogió otro postulante? Me imagino que Sonia lo está enfocando cuando estamos en el proceso de reclutamiento y selección. Hola Sonia, bueno, si es como en el proceso de reclutamiento, te voy a dar un ejemplo para que quede claro. Eh, en mi condición de abogado voy a solicitar trabajo en determinada empresa. Tengo la licenciatura en Derecho, obviamente incorporo al colegio de abogados y resulta que llega otra persona con el mismo currículum que yo, pero un ejemplo, porque yo soy de sobrepeso, entonces no se me va a dar a mí el trabajo. Y resulta y me va a decir la persona de reclutamiento, no, vea, don Luis, no lo puedo contratar porque es que aquí hay muchas escaleras y usted luego va a tener problemas de ritmo cardíaco. Eso es una evidente discriminación. Espero que te quede claro. Muchas gracias, Sonia, por participar. Tenemos a Janina también en el chat donde ella retoma el ejemplo del hombre gay. Le voy a leer, Luis. La discriminación es por parte de los trabajadores, no del patrono. ¿Cómo se podrá sancionar al patrono si no es él quien lo está haciendo, el acoso, sino los demás empleados? Si el patrono coorquesta el acoso, si no participa activa ni pasivamente en el acoso, ¿cómo podría ser culpable el patrono? Bueno, muchas gracias, Janina, un placer. Te comento, el tema de la sanción por discriminación con la nueva reforma es objetiva y es subjetiva. Recordando que el patrono en este caso asigna personas como, ¿qué le puedo decir? Supervisores, jefaturas y demás, a quienes son sus personas de confianza. Entonces, de forma subjetiva, es el representante patronal, según el artículo 5 del Código de Trabajo, que indica lo siguiente. Se considerarán representantes de los patronos y en tal concepto obligarán a estos en sus relaciones con los trabajadores, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de administración. Esas personas son responsables de la discriminación que otorguen en su condición de patrono. Evidentemente va a ser demandada porque es quien lleva la carga de probatoria, él es el patrono. Sin embargo, le puedo indicar que el representante patronal o la persona que está siendo encargada de la discriminación también es responsable solidariamente y puede ser luego despedida sin responsabilidad patronal. Para ampliar su respuesta, es deber, ¿verdad? Es deber del patrono también controlar a quienes tiene al frente o qué situaciones son las que se dan dentro de la compañía. Ejemplo, si llega el trabajador y le dice que evidentemente eso ha sido acosado o discriminado por determinado acto, en ese momento es el correcto para actuar en su condición de patrono. Caso contrario, se va a exponer a todos los procesos y reclamos de parte trabajador. Gracias. Muchas gracias. Esperamos que la respuesta para Yanina sea satisfactoria. José Antonio Rodríguez Sancho nos pregunta cómo se puede orientar una entrevista para no incurrir en discriminación, porque el proceso de contratación es en sí un proceso discriminante. Bueno, muy buena pregunta, José Antonio, un placer.
Dice, ¿cómo se puede orientar una entrevista para no incurrir en discriminación? Bueno, le voy a dar una sugerencia y me parece que es muy aplicable. Debe crear perfiles para el puesto de lo que usted desee. Un ejemplo, si usted desea un contador, tiene que indicar todo lo que usted desee que esa persona haga y qué es lo que tenga para el momento de la contratación. Hay preguntas que evidentemente usted puede saber sin la necesidad de preguntárselas al trabajador o bien estipularlas en un documento para que las conteste. Le voy a dar un ejemplo, que le pregunte cuántos hijos tiene o cuánto es el gasto mensual dentro de la casa. Ese tipo de preguntas son discriminatorias. En el caso de la contratación, si usted logra determinar, por ejemplo, ante un reclamo de una persona que se considera discriminada, de que el perfil de la persona que usted contrató cumple con todos los requerimientos para el puesto, usted puede ahí defenderse. Sin embargo, ese perfil sí le recomiendo que esté de manera escrita y que ya esté dentro de la empresa para que usted pueda y sea el conocimiento de todos para que inclusive tenga testigos de que no hay una discriminación. Muchas gracias. Gracias por la participación en sus preguntas en el chat privado. También pueden hacer las preguntas por micrófono. María Aurelia Araya Matamoros nos pregunta en cuanto a la edad. ¿Todavía hay empresas que tienen un límite de edad? ¿Qué se puede hacer en estos casos si la persona es mayor a la edad establecida, aunque cumpla con los otros requisitos? Eh, no es que no hay una edad establecida realmente, o sea, eso es una discriminación. Mientras una persona tenga la capacidad de actuar y poder laborar, es competente en el mercado. Tendría que justificar usted como patrono por qué es que requiere una persona de determinadas características, no llamémosle edad, porque si vamos al artículo 404, edad es una discriminación. Evidentemente el reclamo tendría lugar. Ah, esperamos que la respuesta sea la que María Aurelia nos estaba solicitando. También Fátima nos pregunta cuál es la recomendación para los exámenes médicos preempleo. Los exámenes médicos, bueno, si son exámenes médicos generales, voy a hacerlo a modo de ejemplo. Es un trabajo de esfuerzo físico y usted va a hacer exámenes para que evidentemente pueda estar seguro que el ritmo cardíaco, que los pulmones y demás órganos vitales están en buen funcionamiento. Eso es un modo preventivo de iniciar una relación laboral, no discriminatorio. Sin embargo, si la persona logra determinar que está bien y usted elige a otra persona que evidentemente no tenía la misma, ahí es donde entra la discriminación. Tal vez para que les quede un poco claro. O sea, la discriminación se da en el momento que una persona ya se sienta afectada. Cuando yo hablo de perfiles, hablo de un documento donde ustedes van a establecer los requisitos, las funciones, los títulos que deseen, la investidura para el puesto, todo ese tipo de, todo ese tipo de requisitos establecidos para determinado puesto, para que ustedes puedan determinar cómo hace la diferencia un postulante con otro. En cuanto a la pregunta del uniforme, se refería a lo que dijeron sobre el sombrero y las religiones, Sonia, para ampliarte la respuesta. Si es justificable, por ejemplo, porque es una religión y usan determinado atuendo y demás, no se puede discriminar, no pueden ser excluidos y se le debe respetar. Eso se da mucho en el tema de las religiones. Inclusive, te voy a ampliar el ejemplo, anteojos determinado anteojo para la vista, te puedo hablar sobre frenillos, o sea, todo ese tipo de situaciones que las personas puedan justificar es una evidente discriminación si no se le permite. Luis, me viene a la mente el uso de audífonos para las personas que tienen discapacidad auditiva. Correcto, ese tipo de personas, aparte que van a tener un certificado médico y van a poder justificar el uso del equipo, y si no se les permite, es una evidente discriminación por discapacidad. Les recordamos que vamos a estar con este mismo curso el próximo sábado, los siguientes sábados, y tenemos temas como el régimen probatorio de la discriminación. Esto por la pregunta de don Johan Rodríguez, donde él nos pregunta si podríamos referirnos a la discriminación por el tema de manchas en el récord crediticio. Evidentemente es una discriminación.
Si regresamos al artículo 404, habla de situación económica. Si usted no logra determinar por qué la situación económica o los decretos de embargo o el tema financiero de un trabajador puede afectar en la relación laboral, es una evidente discriminación. Vemos que don José Antonio Rodríguez Sancho también nos pregunta qué sucede con las personas con antecedentes delictivos, Luis. ¿Qué Eh, sucede con las personas con antecedentes delictivos? Bueno, es muy subjetivo. Sin embargo, puede llegar a ser discriminatorio. El artículo 404 no habla directamente, pero recordando que dice cualquier otra forma análoga que se considere discriminación. Si, por ejemplo, usted le va a manifestar al trabajador o al postulante que no lo va a contratar porque tiene una mancha en su antecedente por determinado delito, es una evidente discriminación. En ese caso, yo lo que recomiendo es que antes de citar a la persona, el proceso de reclutamiento indique mediante la hoja de delincuencia que ni siquiera deben de entrevistarlo para que esa persona no llegue al momento de la entrevista y no tenga por qué considerarse discriminado. Deseo en ese momento ampliar en cuanto a la pregunta de los exámenes médicos. El artículo 71 del Código de Trabajo, obligaciones de los trabajadores en su inciso F dice, someterse al reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante este a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o enfermedad profesional, contagiosa o incurable, o a petición de un organismo oficial de salubridad o de prevención social con cualquier motivo. Pues con este podemos fundamentar tal vez el requerimiento de los exámenes médicos. Sin embargo, mi recomendación es que sean generales, no únicamente, por ejemplo, la prueba de doping, porque ahí es donde ya entramos. O sea, si señalamos una única conducta, ahí es donde entramos ya en un tema de discriminación. Si lo hacemos de forma general, es donde tal vez podemos defendernos. ok, le estoy entendiendo. También Dilana nos dice que que ella tiene entendido que ahora hay un reglamento o ley que ampara a las personas gays. ¿Podría usted ayudarnos con esta información? Bueno, en cuanto a un reglamento en específico es de cada empresa o de cada institución. Lo que conozco es sobre tratados internacionales, conozco también sobre convenciones, donde evidentemente se habla de la igualdad de género, sobre la igualdad sobre la orientación sexual, y por ahí evidentemente pudiéramos encontrar el respaldo o fundamento jurídico para poder justificar cualquier conducta por discriminación en orientación sexual. Vemos en el chat privado que Maureen Fuentes Jiménez nos pregunta en el caso de discriminación, si hubiese un puesto en el que se necesita a alguien con buena condición física, ¿cómo hacer para no discriminar? Ya que la vacante así lo requiere y es importante cumplir con el requisito, ya que es muy pesado el puesto. Eh, bueno, en ese caso, doña María, mucho gusto. En el caso de discriminación, si hubiera un puesto para el que se necesite alguien con una buena condición física, recomiendo nuevamente el tema de los perfiles, crear un perfil por el cual usted considere, digamos, según la carga de trabajo, qué tipo de perfil o trabajador es lo que usted requiere. Puede respaldarlo con los exámenes médicos. Si usted, por ejemplo, habla que cuáles son las funciones del trabajador, las horas de trabajo, todo ese tipo de cosas que pueden afectar a determinado sujeto, porque sus exámenes médicos no son los más aptos para ese puesto, evidentemente usted estaría justificando a quién elegir. Muchas gracias. Vemos que están participando con las preguntas. Muchas gracias a don Juan Oviedo, donde nos dice en qué casos una prueba de doping, embarazo o cualquier otra prueba médica pueda considerarse discriminatoria al momento de realizar la contratación. Esta es la pregunta de don Juan Oviedo, Luis. Bueno, en los casos de prueba de doping, evidentemente habría que justificar. Sé que las drogas son ilícitas, sin embargo no hay que hacérselo saber al trabajador. Simplemente hacer la prueba, exámenes generales médicos
y no reservar el espacio para una entrevista, realmente de que la prueba de doping da positivo. Es muy peculiar porque pues, la droga puede considerarse una enfermedad, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de elecciones. En cuanto a embarazo, el embarazo es una forma de fuero de protección o de protección especial del trabajador en Costa Rica, por cuanto cualquier acto contra una mujer en estado de embarazo o periodo de lactancia es discriminatorio y se puede amparar un régimen particular. Y al final dice o cualquier otra prueba médica que pueda considerarse discriminatorio. Como les comentaba anteriormente, cuando uno crea los perfiles uno está indicando, entiéndase, es una hoja donde usted va a decir, por ejemplo, yo necesito de mi puesto que sea esto, que haga esto, que tenga tal título, que tenga tanto en idioma, que tenga la licencia tal, que tenga vehículo propio. Todo ese tipo, entre más amplio sea uno en el perfil, va a poder justificar por qué elige. Entendámoslo como ir dándole un visto bueno a cada particularidad del sujeto que participa por el puesto de trabajo. Muchas gracias, Luis. Quizá aquí está tocando usted el tema de Rosa María Martínez, donde nos indica, ella dice, cuando se habla de los perfiles laborales no se podría entrar en discriminación. En un momentito también nos podrías ampliar de eso. Alonso tiene la siguiente pregunta o comentario donde dice que el tema de experiencia puede ser tomado como discriminación. Es una muy buena pregunta, Alonso. Evidentemente sí es discriminación, porque todos tenemos las mismas oportunidades, recordando que en la Constitución Política el derecho al trabajo es un derecho al que tenemos todos. Tendría que justificarse. Cuando yo hablo de perfiles, tal vez para darle las respuestas, cuando hablo de perfiles es que ustedes tienen que justificar, porque en el tema de un reclamo por discriminación, la persona únicamente acude a la vía judicial y dice que fue discriminado, no tiene la carga probatoria. Tiene que llegar uno como patrono a demostrar que evidentemente no hay una discriminación. ¿Cómo lo demuestro? Con un perfil donde contraté a determinada persona que sí cumple con todos mis requisitos y que, por ejemplo, esta persona no cumplía con uno o dos. En ese momento yo podría justificar por qué no lo elegí y por qué evidentemente no hay una discriminación. Si quiere, espero que le vaya quedando claro porque me parece que el tema de los perfiles es por donde podemos fundamentar y justificar cualquier acto de no discriminación. Gracias. También en el caso de perdón, de Cecilia Arrieta, donde dice, si necesito un chofer que además tiene que hacer trabajos pesados, de alzar equipo pesado y trabajo taller, por lo general uno piensa en alguien de mediana edad y hombre. Si se presenta un señor muy mayor o una mujer bajita, por ejemplo, ¿cómo hacer que rechazarlos a ellos no sea una discriminación? Bueno, en este caso, que es un chofer, me parece muy sencillo la respuesta. Si, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes le otorga una licencia para conducir a una persona, es porque tiene toda la investidura para poder hacerlo. No tenemos nosotros cómo indicar si debe o no debe manejar. Tal vez lo que pudiéramos hacer son pruebas para poder determinar la prudencia de esta persona al conducir. Eso se lo recomiendo que sea con testigos para poder establecer, ¿verdad? En caso de un reclamo, de que evidentemente no hay discriminación. Voy a contestar también la respuesta de doña Rosa María Martínez. Dice, cuando se habla de los perfiles laborales, no se podría entrar en discriminación. Bueno, evidentemente no si lo justifica. No es que se va a crear un perfil nada más que, o crear un perfil con actos discriminatorios, ¿verdad? Si usted indica menor de 35 años, que sea mujer y determinadas funciones, ese perfil es discriminatorio, a diferencia que usted diga con licenciatura en Derecho, incorporar al colegio de abogados, con tanto porcentaje en inglés y justificar por qué requiere el inglés, no es únicamente porque usted lo desee, sino porque durante la relación laboral va a ocupar del inglés. Por ejemplo, que tenga vehículo propio porque necesita que se desplace por el país. Eh, ese tipo de cosas que usted pueda justificar. El perfil lo que usted va a determinar es qué es lo que usted desea para ese puesto y cómo puede solventarlo determinado trabajador. Recordando que el trabajador lo que tiene que dar es una contraprestación de servicios en favor del patrón. Entonces,
Tal vez hay libertad del patrono en elegir quién, pero sí debe elegirlo con mucho cuidado, evitando la discriminación. Este es el caso de Fernando Monge Ruiz, que dice solicitar puesto, pero necesita que tenga licencia, moto o auto. ¿Es discriminatorio si lo necesito? Debe ser si necesito el trabajo. Bueno, ampliando lo que comentaba antes, por ejemplo, si es una persona que evidentemente tiene que andarse desplazando para realizar sus funciones de trabajo y el patrono no va a otorgar la herramienta del vehículo moto, es un requisito que tenga vehículo o moto personal además de la licencia. Si es un ejemplo de que se pide una persona con licencia de vehículo propio moto, pero resulta que va a cumplir horario de oficina de 8 a 2 de la tarde y no tiene por qué utilizar el vehículo, ahí evidentemente hay una discriminación porque el perfil no es congruente con lo que se va a desarrollar en la relación laboral. Alonso nos dice, si unos empleados son sancionados por llegadas tardías y otros no, ¿qué efecto podría traer para el patrono y en qué lo limita? Limitaciones no tendría porque el patrón no tiene la facultad para poder sancionar las llegadas tardías. Sin embargo, lo que pudiera es un tema de discriminación, porque a unos sí, porque a otros no, cuando realmente a todos debería ser parejo. Entonces, se expone tal vez a discriminación a los que evidentemente está beneficiando y los que están llegando tarde son justificablemente sancionados. Doña Rosa María Martínez dice, una persona con discapacidad que no entre dentro de un perfil establecido por el patrono no podría sentirse discriminada. Puede sentirse discriminada, claro que sí. Recordando que en el artículo 404 habla de la discapacidad. Sin embargo, si usted tiene cómo justificar por qué esa persona no está siendo discapacitada y simplemente es porque no pasó el periodo de elección, porque usted tiene una persona que cumple con todos los requerimientos, no hay una discriminación. Es un tema delicado, realmente créanme que la discriminación se puede entender como todo con explicarles para ampliar que antes de la nueva reforma habían fueros de protección especial, que era el menor de edad, bueno, el trabajador menor de edad, la mujer embarazada, la afiliación sindical y el acoso sexual dentro del lugar de trabajo. Ahora con la discriminación es un tema de fuero de protección especial, que sí tenemos que tener cuidado. Y muy claro, con todo lo que está estipulado en el artículo 404, lo invito a que lo lean y se den cuenta, desarrollen ese título octavo, porque tenemos que justificar muy bien para que una persona no se sienta discriminada y además de eso poder justificarlo en el proceso de reclamo judicial. Vladimir Fonseca, tenemos una pregunta por audio. Lo escuchamos, Fernando. Ujú. Mientras podemos comunicarnos con Fernando Monge Ruiz, que nos está haciendo una pregunta por audio, vamos Buenos días. a- buenos días, Fernando, ¿cómo está? Ahora sí, disculpe. Muy buenos días, Sí, lo gracias por la escuchamos. invitación. Gracias. Así Mi consultita es la siguiente. Bueno, son varios temas. La parte de lo que es la parte de la licencia. Ujú. Uno como pymes, viene empezando, y obviamente las funciones son varias dentro de la empresa. Entonces voy a necesitar que una persona X me haga varias funciones si él está de acuerdo, por supuesto. Y entre esos está lo que es la parte de taller, que es lo mío, y necesitaría que él se desplace también ocasionalmente en vehículo, que es el que nosotros otorgamos de la empresa. Obviamente tiene que tener licencia. Entonces, para el puesto requiere licencia, sería discriminatorio. No, no es discriminatorio si usted lo indica así puede ser en el contrato de trabajo o en las funciones laborales o en el perfil que usted cree para el puesto. Si usted evidentemente lo tiene documentado y aceptado por el trabajador, no sería discriminatorio. Usted lo estaría justificando como usted mismo me lo indicó o me lo consultó, eso plasmarlo en un documento donde usted está creando el perfil de por qué es que requiere. Por ejemplo, por qué es pyme si necesita que una misma persona realice varias funciones, entre ellas determinado traslado, usted estaría justificándolo. Sí, en Perfecto. ese caso no hay discriminación.
Ok, segunda consulta. Ah, Rápidamente, la parte de lo que son las llegadas tardías, ¿verdad? ajá. Que dice que si a uno lo sancionan y a otros no. Considero que, digamos, uno como en la parte de empleador, si yo veo que la persona es responsable, es atenta, tiene muy buenas costumbres y sale tarde, o sea, todo lo que uno, la calidad de empleo que uno necesita y que llegue, no sé, 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, sí, yo no veo del por qué sancionarlo. Pero si veo que otra persona no hace su trabajo bien y cuestiones por el estilo que son negativas, eh, y viene tarde, yo puedo sancionar a la otra persona. Obviamente se ve como discriminatorio, pero es desde el punto y foco de vista. Te voy a explicar y te lo voy a fundamentar con el inciso E del artículo 71 del Código de Trabajo. Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero, apropiados en la forma y tiempo y lugar convenidos. Al vos decirme de que una persona, porque haga bien su trabajo, puede llegar 5 minutos tarde, de todos modos esté cumpliendo con su horario de trabajo. Entonces, otra persona puede considerarse afectada porque evidentemente están en iguales condiciones. Y si usted considera, por ejemplo, que una persona no está actuando o no se desarrolla como usted corresponde, lo que tal vez debería hacer es intentar sacar a esa persona, pero no beneficiar a otra con que llegue tarde y a otra perjudicarla, porque evidentemente hay discriminación. Estarías Perfecto, en este caso confundiendo las figuras, un buen desempeño con un horario de trabajo. excelente. Está bien. Gracias. Con gusto. Continuamos con las preguntas del chat privado. Sandra Jiménez dice, una parte importante para reclutar son los conocimientos técnicos, pero se deben tomar en cuenta las competencias blandas. ¿Cómo se contempla esto? Permítame para leer la pregunta nuevamente. Una parte importante para reclutar son los conocimientos. Definitivamente bueno, buenos días, Sandra. Definitivamente con perfiles. Y nos encontramos en una situación donde eh, todas las personas tienen los mismos conocimientos técnicos y demás. Si vos en este caso no tenés un perfil o se te complica elegir cuál es la persona, sí tendría que tener mucho cuidado que se pueda determinar una discriminación, porque ya entra lo que es la libre elección del patrono. Entonces, sí, sí es un tema muy delicado, la verdad. Si estamos en iguales condiciones, tenés que justificarlo definitivamente, porque puedo yo llegar y considerar discriminado cuando evidentemente no lo soy, más cuando se da de aspectos y conocimientos técnicos. Entonces, tal vez buscar qué es lo que va a marcar la diferencia en favor de otra persona para poder elegirlo y que eso no sea discriminatorio. Muchas gracias, Luis. Gracias por sus consultas al chat privado. Estaba viendo la pregunta de Laura Arias, la cual nos dice cuándo es necesario el conocimiento de otro idioma para el puesto. Si la persona no cumple con el nivel requerido, ¿es una discriminación? Eh, Vamos a ver, el conocimiento de otro. Bueno, si va a desarrollar el puesto con determinado idioma y usted ocupa que el idioma sea tanto porcentaje, porque evidentemente le puede afectar el desempeño laboral, evidentemente no sería una discriminación. Si usted va a pedir una persona con determinado idioma o porcentaje de idioma y no lo va a utilizar en la relación laboral, ahí es donde se da la discriminación. Espero que sí te quede claro, digamos, en cuanto es al uso, como para que me entiendan. Nosotros vamos a pedir lo que evidentemente requerimos para el desarrollo de la relación laboral. No es que vamos a querer a la persona más profesional con todos los títulos y al final de cuentas no va a utilizar ni va a ejercer su profesionalismo. En cuanto a la hoja de delincuencia, si solicitarla es discriminatorio, considero que no, y les explico por qué. Porque la hoja de delincuencia es un documento que se pide de forma personal. Yo no puedo llegar y solicitarle al Poder Judicial que me dé los antecedentes penales de nadie. Y como patrono tengo derecho a conocer a mis trabajadores. Entonces, si es como un requisito, como pedir la copia de la cédula o el recibo de agua y luz, por ejemplo, y entre esos viene la hoja de delincuencia, no lo considero un acto de discriminación. Ahí donde habría que tener cuidado, por ejemplo, si la persona tiene ya los antecedentes penales manchados
y no lo vamos a elegir. Tal vez tiene mejor currículum y capacidad que todos. Ahí es donde ya entraría un tema de discriminación. Solicitarla no lo es. Esperamos que le quede clara la pregunta a doña Sandra. Gracias, Laura Arias, por participar. Cuando nos pregunta, ¿es necesario el conocimiento de otro idioma para el puesto si la persona no cumple con el nivel requerido? También Laura Arias nos dice que hay obligación de decirles a las personas por qué no se contratan. Muy buena pregunta. No, no hay obligación realmente. Eh, en el proceso de selección o reclutamiento, tal vez la persona va a llamar y va a indicar y va a preguntar que está a la espera de una respuesta. Mi recomendación es indicarle que ya se contrató o que ya no hay plazo o que ya no se está ocupando la persona para ese puesto. No indicarle de forma directa cuáles son las razones, porque evidentemente ahí donde puede darse o tiende a confundir para la discriminación. Quería contestar una pregunta que había arriba en cuanto a la religión y los días. Ajá, aquí está. ¿Cómo afecta la creencia religiosa en los horarios o días laborales, ya que hay religiones que guardan los sábados? Bueno, es un tema muy delicado porque si evidentemente la persona está en la relación laboral y le solicita el día sábado porque por un tema de religión se le debe respetar, porque es un tema de creencia religiosa, no es un tema que es para goce y disfrute, sino para desarrollar su vida normal, el desarrollo de sus días, de su creencia. Ahí sí hay un tema de discriminación. Si es antes en el proceso de reclutamiento, evidentemente no indicarle que no se le contrata por eso, pero me parece que tal vez, y para que les quede claro a todos, las entrevistas, las personas que tienen el reclutamiento son las personas o son el último filtro que ustedes tienen para tener la línea delgada de la discriminación o no. Las preguntas que ahí se desarrollen de forma verbal y que no sean escritas es muy importante porque una cosa es que el trabajador vaya a indicar de que se le discriminó, pero no hay un documento, no hay nada y ustedes tienen un perfil creado y demuestran cómo fue que se eligió a la otra persona. En cambio, por eso les sugiero que el tema de la, de la religión y la discriminación lo manejen con mucho cuidado. El proceso de selección, de verdad, tomen la importancia de vida. Muchas gracias, Luis. Juan Oviedo nos pregunta cuál es el medio de prueba idóneo para que el postulante pueda demostrar que no fue contratado por motivos de discriminación. Aquí sería el postulante el que tiene que demostrarlo. No, Juan, en este caso es mera manifestación, llegar a los tribunales de justicia e indicar que no se le contrató porque fue discriminado por cierto acto. Ejemplo, fui discriminado por orientación sexual. En ese caso ya inicia el proceso judicial y tiene que demostrar el patrono que evidentemente no hay una discriminación. La carga probatoria recae sobre el patrono. Muchas gracias, doña Sonia, por lo que nos escribe. Ella dice que qué pasa con el tema de imagen de empresa. Si, por ejemplo, se presenta alguien tatuado completamente como Mara o bien un hombre con tacones y situaciones similares, hace la pregunta, luego dice, no se trata de orientación sexual, sino de imagen, que también menciona la reforma. Muy buena su pregunta, doña Sonia, y se la voy a devolver con otra pregunta. Tal vez para lo que usted sea imagen, para otra persona no. Pues si evidentemente podemos tachar a una persona por sus tatuajes o por su orientación sexual, ante los ojos de determinada persona es una discriminación, ante los ojos de otros no. Créame que lo entiendo y le comprendo, porque todavía hay muchos estereotipos eh, en los que vivimos actualmente. Y por eso mismo es que la reforma vino a modificar todo esto y a ampliar el tema de discriminación, con el fin de que abramos el panorama y podamos elegir al personal sin ser discriminatorio. Ania Castillo Mendoza nos dice, si un trabajador tiene problemas con el licor y no llega a trabajar ni se reporta enfermo, ¿es causa de despido justificado? La consulta doña Ania. Bueno, es muy relativo, buenos días, doña Ania, es muy relativo. Recordando que el licor ya está considerado como una enfermedad. Entonces hay que iniciar un proceso aparte con ese trabajador. Considero que reunirlo. Si esa persona acepta y considera que es alcohólico, hay que brindarle ayuda, hay que enviarle a un centro de rehabilitación por medio del AFA, reuniones
y que él cumpla con el debido proceso. Si una vez que incumple ese debido proceso sigue incurriendo en la misma falta, ahora sí pudiese despedirse sin responsabilidad patronal. Antes no, porque puede ser un tema de discriminación. Dilana nos dice, la discriminación y reglamentos internos de una empresa son dos cosas diferentes o vienen siendo lo mismo. Son diferentes, realmente son diferentes. Los reglamentos internos hablan sobre un todo, un general del trabajo, funciones, horarios, formas de pago, aparte que tiene que ser avalado por el Ministerio de Trabajo para poder aplicarse internamente. La discriminación es solo un título del Código de Trabajo en el cual es muy específico y claro cuáles son las razones en las que se puede considerar discriminación contra un trabajador o patrón. A doña Sonia no le quedó claro, dice el tema de los perfiles. Puede haber dos personas que cumplen el perfil y solo se va a contratar a uno. ¿Hay que estarse defendiendo todo el tiempo? Ella se la pregunta. Todo el tiempo, doña Sonia, evidentemente. Quiero que les quede claro, ¿verdad? El Código de Trabajo es pro trabajador. Eh, Según los principios de la materia laboral, el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Si usted indica que, por ejemplo, puede haber dos personas que cumplen el perfil y se va a contratar a uno, me parece que si usted tiene el perfil y no hay una discriminación, usted con eso puede defender la no discriminación. Gracias. Dice Laura Arias, según su respuesta anterior, en un perfil, poner que la persona tenga por años de experiencia se consideraría discriminatorio. Si la experiencia en el caso específico de ese puesto es más importante que títulos académicos, ¿cómo se haría? Justificándolo según la práctica de lo que se vaya a desarrollar en la relación laboral. Ejemplo, si usted evidentemente ocupa una persona que tenga una experiencia porque tiene que tener el manejo de determinada máquina de mucho cuidado, usted debe especificar eso. ¿Cómo? Usted lo puede ver con el currículum, por ejemplo, tantos años en el manejo de determinado equipo especial. Pues usted puede justificarlo. Eh, Sin embargo, tiene que ser muy de la mano con lo que se desarrolla dentro de la relación laboral, como para que les quede un poco claro, no ser caprichosos en cuanto a lo que se pide sobre un trabajador, sino lo que realmente se vaya a ejecutar y se vaya a necesitar de él. Agradecemos la participación de Juan Oviedo. Él nos pregunta qué pasa con las costas del proceso. Un postulante o trabajador siente que hubo discriminación hacia su persona y yo como patrono demuestro que no hubo tal discriminación. ¿Puede ser el trabajador o postulante condenado a pagar las costas? Qué interesante pregunta. Sí, don Juan, en todo momento, según lo que considera el tribunal o el juez laboral, el trabajador o la parte que se le declara sin lugar su reclamo puede ser condenado en costas. Sin embargo, en la práctica no es muy común que al trabajador se le condene. Sin embargo, claro que puede ser condenado. Para ir finalizando, don Carlos Vega nos pregunta si un colaborador hace un cambio en su presentación personal y esta afecta a la empresa, esta puede ser despedida y cuál sería la causa en el informe. Es la pregunta de don Carlos Vega, Luis. Si un colaborador hace un cambio en su presentación personal y eso afecta a la empresa, bueno, tendría que justificar de qué forma afecta a la empresa. Les voy a dar un ejemplo rápido. Por ejemplo, tenemos a un trabajador que se llama Pedro y a partir de mañana quiso llamarse Ana y empezó a venir vestido como mujer. Y ya quiere utilizar el baño de las mujeres y las mujeres se sienten afectadas y ofendidas. Entonces, no podemos afectar a la colectividad por solo el deseo de una persona. Sin embargo, sí debemos justificarlo. No es nada más de despedirlo sin responsabilidad patronal, sino evidentemente buscar la forma y los medios para poder aplicar ese despido, recordando que en la carta de despido debe indicarse todo lo que se considera falta y evidentemente justificar esa falta porque es nuestra defensa para un proceso de reclamo laboral. Vamos a responder la última pregunta que Ania Castillo Mendoza nos hizo en el chat privado. En el caso de los choferes de transporte público que es prohibido conducir si toma licor, puedo poner la pregunta de si tiene hábitos de consumo de licor.
Bueno, me parecería discriminatorio. Le voy a explicar por qué. Porque dice, en el caso de que choferes de transporte público, que es prohibido conducir si toma licor, la persona que conduce si toma licor, más que una falta laboral, es un delito penal. Entonces, ya con solo eso ya se pudiera sancionar al trabajador. Si usted le pregunta si tiene hábitos de consumo de licor, puede ser que los tenga los fines de semana y fuera de sus horarios de trabajo. Y no por eso usted ya podría cuestionar o decir cómo es una persona en su desarrollo de trabajo. Muchas gracias a los participantes. Los esperamos en este mismo chat el próximo sábado. Vamos con el tema de la discriminación.